Vamos con nuestra segunda invitada del día. En Colombia, a raíz de los acuerdos de La Habana que dieron por finalizado el conflicto con la antigua guerrilla de las FARC, se creó la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En Colombia, más de 100.000 ciudadanos fueron reportados como desaparecidos en el contexto de la guerra, y la mayoría siguen sin aparecer. A punto de finalizar su periodo frente a este organismo, está en Directo América de France 24 Luz Marina Monzón Cifuentes. Ella es abogada y experta en derechos humanos y construcción de paz. Muchísimas gracias, Luz Marina, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, gracias por darnos la oportunidad de compartir lo que ha sido esta tarea de búsqueda. Bueno, y de eso se trata este espacio precisamente. Ustedes buscan a víctimas de reclutamiento ilícito, buscan a combatientes de todos los bandos, esto también hay que decirlo, y también a otros civiles que padecieron en medio de los enfrentamientos. ¿Cuál es la situación de Colombia respecto a otros países de la región en materia de desaparecidos? Bueno, Colombia tiene lastimosamente un lugar muy prominente en términos de cifras de desaparecidos y de población afectada por la desaparición, que también hay que mencionar el secuestro. Yo creo que el secuestro es algo que fue una práctica de sobre todo los grupos guerrilleros que llevó a la desaparición de muchas personas. Comparativamente, este es el país que tiene mayor número de desapariciones, no solamente en términos numéricos, sino también en la extensión de la población en Colombia y en el tiempo. Unas desapariciones que se han prolongado a lo largo de 5 décadas. Esta es una situación que no ha ocurrido en ninguna parte del continente. Estamos hablando que hay desaparecidos en Chile, en Argentina, en Guatemala, localizados durante el conflicto o durante la dictadura, pero no en una extensión de tiempo como de 5 décadas como en Colombia. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque es importante ver que esto incide en lo que es las oportunidades de búsqueda de las personas desaparecidas. Y en lo que somos como sociedad. Sin duda. Quisiera preguntarle cuántas personas han hallado y cómo ha sido este proceso de restitución de derechos para estas identidades y para sus familias. Bueno, nosotros hemos avanzado en la búsqueda de los desaparecidos a través de 2 tesis o 2 teorías. Uno, que las personas se encuentran vivas y en la medida en que podamos definir que hay fuentes de información que nos llevan a considerar que efectivamente esta hipótesis es fuerte, pues hemos logrado llevar al reencuentro de familias de 11 personas que estaban reportadas como desaparecidas, pero que luego estaban vivas y estaban en unas condiciones pues de desconexión con la familia. La otra tesis es que las personas pueden estar muertas. Y entonces hemos abordado distintos tipos de escenarios, entre ellos los cementerios, las fosas en campos abiertos, incluso en expedientes forenses, y allí hemos logrado recuperar pues más de 700 cuerpos en distintos espacios, como digo, 746 cuerpos que hemos entregado al Instituto de Medicina Legal, de los cuales hemos logrado, con la información que produce la investigación humanitaria y extrajudicial, llegar a la identificación de 11 personas, 11 cuerpos en realidad, que fueron entregados a sus familias. Un mal que padecen países latinoamericanos como Colombia es la falta de presupuesto cuando se trata de causas humanitarias en medio de tantas otras emergencias que se presentan en un país como este. Y por eso quiero preguntarle a usted, ¿cuánto cuesta encontrar, identificar, restaurar a una persona, a su familia, sea en vida o sea ya fallecida en Colombia? Me refiero al presupuesto y al uso de la tecnología para que se pueda llevar a cabo todo este proceso tan complejo y pues además estamos hablando de 5 décadas, ¿no? Bueno, esa es una muy buena pregunta por varias razones. Porque, ¿qué significa? Porque la pregunta detrás de esto es ¿qué significa buscar? Porque cuando uno pone la perspectiva en estas partes que estás mencionando, efectivamente son partes de un proceso. Pero ahí hace falta una parte que es esencial y es quizás la que más demanda recursos e innovación para poder hacer una búsqueda reparadora. La búsqueda de las personas desaparecidas es una medida de reparación bajo el derecho internacional. Entonces, cuando tú estás haciendo una búsqueda y esa búsqueda debe reparar a las víctimas, esa reparación tiene que darse
garantizando la participación de esas víctimas en ese proceso de búsqueda. Entonces, nosotros estamos consolidando eso. No te puedo en este momento decir cuánto vale, pero estos actos aislados, pues claro, sí tú puedes tener unas cifras de cuánto vale un ADN, de cuánto vale una exhumación, de cuánto, pero eso no podría transmitirse de esa manera porque eso descontextualizaría lo que sería el proceso de búsqueda. Nosotros hemos avanzado justamente en hacer que este proceso, que efectivamente está soportado en tecnologías, y hemos logrado utilizar las tecnologías para poder agilizar la búsqueda, es decir, utilizar georradares y utilizar unos escáneres sobre la tierra que nos ayudan a no tener que explorar todo el territorio o el terreno donde tenemos que ir, sino con unos análisis que hacen esta tecnología, poder concentrar mucho más los esfuerzos donde puede haber indicios de que pueden hallarse personas o estructuras de personas. Entonces, efectivamente lo estamos aplicando, pero no te puedo decir en este momento, ojalá lo podamos hacer próximamente, cuánto vale una búsqueda, pero una búsqueda en este sentido que te estoy diciendo, que involucre la investigación, que involucre la participación y todos estos otros elementos. Mire, este es un tema muy técnico, por supuesto, sin duda, pero claro, usted le da este otro aporte que es la humanidad dentro de un proceso de paz después de un conflicto con una guerrilla en Colombia. Así que por esto quiero preguntarle, más allá de esta labor tan importante que ustedes hacen, ¿por qué? ¿Por qué es tan indispensable para una familia encontrar el destino o lo que fue de su ser querido, y más en un contexto de guerra? Por la dignidad. Te lo digo así, por eso es tan importante la participación, porque cuando una persona de un núcleo familiar, de una comunidad o incluso de un grupo humano que se articula alrededor de un propósito, cualquiera que él sea, de un pueblo étnico, por ejemplo, cuando una persona desaparece, ese rol de esa persona desaparece dentro de ese núcleo y se afecta. Entonces, la violación no es solamente contra la persona desaparecida, sino contra todo el entorno humano que hay a su alrededor. Y esto causa efectos no solamente en el momento de la desaparición, sino posterior. Porque ¿qué haces tú cuando tienes un lazo de afecto de humano con una persona que desaparece? Pues tú la buscas, ¿para qué? Para protegerla si es que está en riesgo, porque lo primero que piensas es, está en riesgo. Pero cuando tú no tienes información sobre qué pasó con esa persona, muchas cosas pasan por tu mente. Lo han matado, lo han torturado, está detenido en algún lugar, lo mataron y lo tiraron a un basurero, y todo esto causa dolor, sufrimiento, angustia. Entonces, encontrar a las personas desaparecidas es restituir la dignidad de la persona que fue desaparecida y la dignidad de estas personas que muchas veces todo lo que te acabo de relatar lo hacen en condiciones absolutamente adversas. ¿Adversas qué significa? Que no le creen que ese familiar está desaparecido, que le dicen que tal vez quiso irse para hacer quién sabe qué, que entonces todas esas respuestas, ¿qué significan para quien está buscando? Desprotección. Entonces esto causa más y más daño. Entonces, al cabo de 15, 20, 30 años que duran las búsquedas de estas familias, pues ese sufrimiento se incrementa. Entonces, encontrar a la persona desaparecida es dignificar a esa persona que ha dedicado mucha parte de su vida a esa búsqueda, pero también la memoria y la dignidad de la persona que fue desaparecida. Pues Luz Marina Monzón Cifuentes, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, gracias a usted no solamente por entregarnos el balance al final de su periodo y las cifras que sin duda son muy importantes, sino por entregarnos este factor de la humanidad alrededor de encontrar a nuestros desaparecidos en Colombia. Gracias a usted. Pues no, yo creo que es muy importante sentir que esta construcción de paz pasa por reconectarnos con la humanidad, que muchas veces el conflicto armado nos llevó a no tener, y creo que el que esta entidad sea una entidad humanitaria extrajudicial significa que tenemos que poner al centro esa humanidad.